Mis padres se están divorciando después de que mi papá admitiera una aventura. Y aunque todo el mundo espera que elija a mi mamá para la custodia, quiero vivir con mi papá. Publicado por Tech Insights Trovavai. Perdón por el post tan largo. Contexto. Hace unos días, mi mamá, 41F, y mi papá, 45M, nos llevaron a mí, 13F, y a mi hermano menor, 11M, a desayunar para tener una reunión familiar entre huevos y panqueques. Mi padre admitió haber tenido una breve aventura con una amiga de la familia que solía cuidarnos a mí y a mi hermano después de la escuela cuando nosotros éramos más jóvenes. No puso excusas, no intentó defenderse y no dio más detalles aparte de decir que había cortado todo contacto y que se había acabado. Después de eso, le admitió la aventura a nuestra mamá, y debido a que la había lastimado, se iban a divorciar. Explicaron que ya lo habían discutido largamente y que ya habían comenzado el proceso. Ya habían acordado que nuestra madre se quedaría con la casa. Y aunque mi padre seguiría viviendo en casa por un tiempo, se mudaría para el final del año escolar, a finales de junio. Prometieron mantenernos informados sobre todos los procedimientos que sintieran que nos afectarían, y lo están terminando de forma amistosa, lo cual tengo que creer que es cierto porque siguieron compartiendo habitación hasta ese día en que mi padre se mudó a la habitación de invitados en el sótano. También querían ser abiertos y honestos sobre todo lo que estaba pasando. Una parte de mí quería sentirse enojada o triste o algo. En este momento, todo lo que realmente siento es decepción. Me sorprendió, pero no me dejó atónita porque nunca vi realmente el amor como una parte del matrimonio de mis padres, más allá del deber. Me sorprendió que mi padre tuviera una aventura porque no lo creía capaz de ello, pero lo respeté por poner todo sobre la mesa y admitir que el error fue suyo. Mi hermano pareció manejar la noticia de la misma manera. Luego nos dijeron que uno de ellos terminaría con la custodia mayoritaria, y no querían que ninguno de nosotros fuera tomado por sorpresa por ello. Explicaron que ambos éramos lo suficientemente mayores para que un juez tomara en cuenta cualquier elección que hiciéramos sobre con qué padre queríamos vivir y que ellos también lo harían. No querían una respuesta en ese momento, pero ambos dijeron que podríamos hablar con ellos al respecto y que, independientemente de todo, podríamos ver a ambos cuando quisiéramos y compartiríamos días festivos y cumpleaños. El problema no es porque necesite averiguar a qué padre elegir o porque esté molesta porque me obliguen. Los respeto por ser honestos y darnos la opción. Estoy aquí porque ya me he decidido y no es la respuesta que todos piensan que debería dar. He decidido que quiero quedarme con mi papá y sé que mi madre y su familia no se lo tomarán bien y terminarán con la parte amistosa del divorcio. Sé que mi padre es quien tomó una mala decisión que llevó al divorcio. Sé que siendo una chica adolescente, todos esperan que estar con mi madre facilitaría el crecimiento. Sé que tendría que dejar el hogar en el que mi hermano y yo crecimos y probablemente la escuela en la que he estado desde el preescolar, ya que parece que los lugares que mi papá está buscando están en otras ciudades. Sé que mi madre gana más dinero que mi padre y probablemente podría proveer más, aunque dijeron que ambos compartirían la responsabilidad. Pero mirando a mis padres objetivamente, mi padre es el padre a quien admiro, con errores y todo. Él es quien siempre me despierta para la escuela, prepara mi almuerzo y dibuja caritas sonrientes en la bolsa. Él me leía cuentos antes de dormir, me enseñó a leer y a andar en bicicleta, curó mis heridas y me ayudó con mi tarea. Él es a quien acudo por consuelo cuando estoy molesta, enferma, asustada o simplemente quiero hablar. Mi madre nunca se interesó realmente en nada de eso. La amo y sé que nos ama, pero siento que nos tuvo a mí y a mi hermano porque eso era lo que se suponía que debía hacer. Su cultura espera ciertas cosas de ciertas personas, y el esposo /casa/hijos son parte de esas expectativas. Y la crianza que hace es para asegurarse de que mi hermano y yo nos ajustemos a esas expectativas. Se espera que tomemos piano. Se supone que debo ser una IQ, niña femenina. Mi hermano debería estar interesado en los deportes. Se supone que debemos sacar buenas notas, entrar en una buena universidad, convertirnos en doctores /abogados /CEOs, etc. Su definición de ayudar con la tarea es gritarnos hasta que la entendamos. Su táctica de consuelo es decirnos cuánto más difícil lo tuvo ella de niña. Tuvo que hacer cálculos para saber cuántos años cumplí en mi último cumpleaños y definitivamente tiene la mentalidad de que los niños deben ser vistos y no escuchados. Aunque diga que está de acuerdo con que decidamos con quién queremos vivir, sé que en su mente da por sentado que la elegiremos automáticamente porque mi papá fue quien arruinó las cosas. También sé que sus 4 hermanas, con quienes es muy cercana, la respaldarán cuando yo tome la decisión equivocada y He pasado por esto con ella antes, y solo me da a elegir cuando asume que elegiré lo que ella quiere. Y cuando no lo hago,
me gritan, me hacen sentir culpable, me amenazan, me echan encima a mi tía. Me dicen que la estaba deshonrando a ella y a la familia. Y eso fue por cosas pequeñas, como qué idioma cursar en la escuela, a qué campamento de verano ir, o qué quería realmente para mi cumpleaños número 12. Tuve que elegir entre ir a Disney World por primera vez con la familia del hermano de mi papá o al país de origen de ella con la familia de su hermana otra vez, o dejar el piano para aprender otro instrumento y unirme a la banda de la escuela. Transamos con el violín, mi tercera opción de instrumento. Y a ella le gusta recordarme lo feliz que estoy de no haber elegido la batería. Ella no entiende eso. Sí, me gusta el violín, pero aún así querría aprender batería. ¿Cómo le digo que estoy tomando la decisión equivocada de vivir con mi papá y cómo me defiendo del ataque que sé que vendrá de todo ese lado de la familia? Porque sé que no se va a calmar y no va a desaparecer. Lo voy a escuchar en cada futuro día festivo, cada vez que vea a ese lado de la familia por el resto de mi vida. Corregí su inglés frente a un extraño cuando tenía 4 años y todavía me lo echan en cara. Simplemente no dejan pasar ni la infracción más mínima jamás. Ya sé que me llamarán mala hija, que estoy tomando la decisión equivocada, que estoy lastimando a mi madre, que soy una decepción, que la estoy deshonrando, que soy una persona horrible. Sin mencionar las pequeñas burlas y comentarios sarcásticos, desaires mezquinos en cada conversación y reunión familiar de ahí en adelante. Y para complicar las cosas, mi hermano no les ha dicho su decisión, y estoy bastante segura de que es porque está esperando a ver qué hago yo. Hace mucho eso. Me dijo que quiere vivir con papá, pero también está preocupado por ella y su familia. Y sabe que si yo digo que quiero vivir con mamá, él también lo dirá, porque no querrá ser el que decepcione. Si yo digo que quiero irme con mi papá, entonces yo seré la decepcionante que fue la mala influencia, así que a él lo dejarán un poco más tranquilo. No estoy enojada con él por eso. No es su culpa, pero será solo más munición contra mí como la mayor. Y no quiero decirle qué debe o no debe hacer porque es su vida. Cuando finalmente les diga a mis padres y a mi hermano lo que pienso, y él también lo haga, es posible que lo hagan sentir culpable para que cambie de opinión, y eso lo haría infeliz. Quiero ayudarlo a mantener su decisión, pero sé que solo empeorará las cosas para mí. Así que, sí, post largo, pero hay mucho en mi cabeza y muchas cosas pasando. Comentarios relevantes. Comentarista 1. Tienes que hacer lo que sea mejor para ti. Desafortunadamente, eso podría significar que tengas que lidiar con las consecuencias. Con suerte, tu padre podrá protegerte de algunas de ellas. Tu madre debería saber que no debe hacerlos sentir culpables a ti y a tu hermano. Parece que ella tiene un largo historial de manipulación y tendencias narcisistas. Siento que tengas que lidiar con esta presión. Solo mantente firme en tu decisión y tómalo día a día. Respuesta de la OP. No sé si llega hasta el punto de manipulación y tendencias. Narcisistas. Mi papá dice que ella solo quiere lo que cree que es mejor para mí y es su forma de demostrar que le importo. Lo de la culpa es simplemente como fue criada, porque he visto a mi abuela hacerlo y he visto a mi mamá y a sus hermanas hacérselo entre ellas. Simplemente no puedo lidiar con eso y pensar en ello me enferma. Comentarista 2. Tu madre ha sido criada de una manera abusiva y ahora ella perpetúa este abuso. Por mucho que temas sus reacciones cuando le digas que eliges vivir con tu papá, si te quedas con ella, te quedas con el abuso las 24 horas del día, los 7 días de la semana y siempre habrá algo más por lo cual gritarte. Vivir con ella los romperá a ti y a tu hermano por mucho tiempo. Comentarista 3. ¿Es tu mamá de una cultura asiática por casualidad? Solo pregunto porque mis padres lo son y crecí en un pueblo muy asiático-americano. Mi escuela secundaria era 65% asiático-americana y mucho de lo que dices sobre tu madre me recuerda a la cultura asiática. Si es así, tal vez pueda ayudar desde la perspectiva de alguien que creció con padres como tu mamá. Conozco el sentimiento de esa presión por tener éxito, por cumplir con una expectativa de qué tipo de actividades extracurriculares haces. Para mí fue ballet, piano, violín, natación, arte y tutorías. Respetar a tus padres y nunca contestar, etc. Sé que no es divertido. Y de hecho, a veces puede ser casi abuso emocional. Es exactamente por eso que tienes que hacer lo que sabes que es mejor para ti y vivir con tu padre. Sé que va a traer una tormenta de problemas sobre ti y tu hermano, pero es por tu propio interés. Si tu madre y su familia son agobiantes al respecto, mantén un contacto bajo, es decir, no les respondas cuando intenten involucrarte o provocarte. Simplemente ignóralos, vete, cuelga el teléfono, etc. Sí, se enojarán, gritarán, te harán sentir culpable, de todo. Pero debes recordar que esto es una función de su miedo a perder el control.
Tienes que establecer tus límites y mantenerlos. Esto es algo muy pesado para una niña de 13 años, y lamento mucho que te pongan en esta posición. No tengas miedo de decirle a tu papá si sientes que necesitas hablar con un terapeuta que te ayude a organizar tus sentimientos de estrés/culpa por la reacción de tu mamá. Mucha suerte. Respuesta de la OP. Sí, mamá es asiática. No me cae mal y no creo que lo que hace venga de un mal lugar. Y sí, piano, natación, tutorías o tutorías. Estaba decepcionada de que yo fuera demasiado descoordinada para el ballet cuando varios maestros dijeron que tal vez debería intentarlo de nuevo cuando fuera mayor. Mi abuela por parte de mí. Papá emigró de Irlanda y me metió en danza folclórica de Seanos, que me iba bien, pero era demasiado tosco para mi mamá, así que dejó de llevarme después de unos meses. Creo que hay algo de razón en lo de los límites, pero simplemente no sé cómo se supone que debo hacerlos cumplir incluso si los establezco. Comentarista 4. Para que sepas, soy una mujer de 27 años, así que nunca tuve que tomar esta decisión, pero era algo en lo que pensaba a veces cuando era niña y luego como adolescente. Mis padres no mostraron signos de separarse como pareja, pero nunca fueron muy cercanos tampoco. Además, yo era una niña ansiosa y sigo siendo una adulta ansiosa y solía pensar en escenarios a veces, como si tuvieras que elegir a un padre para vivir y un padre para morir. ¿Cuál? Sé que es raro, pero aguántame. Siempre elegía a mi papá. No era perfecto, pero lo amaba más. Éramos más como almas gemelas que mi madre y yo, y disfrutaba el tiempo que pasaba con él mucho más que cualquier tiempo que pasaba con mi madre. Nadie se iba a ninguna parte, pero yo elegía a papá. Era más cercana a la mayoría de las personas del lado de la familia de mi madre y pasaba más tiempo con ellos. Pero a la hora de la verdad, preferiría reducir todas esas visitas y tener una mejor vida diaria con mi papá. No porque él no fuera estricto o porque no tuviera expectativas, porque tenía reglas y tenía expectativas, pero porque le gustaba mucho más por la persona que yo era y nunca me habría reprochado esa elección, incluso si no lo elegía a él. No importa lo que la gente piense. Está bien elegir a papá. Por lo que veo, tienes buenas razones para elegirlo. Y estoy segura de que tienes más que no compartiste. Por lo que vale, mi padre murió de cáncer cuando yo tenía 15 años y me devastó. Mi madre, que siempre ha sido egocéntrica y generalmente despreciable, simplemente se volvió insoportable. Descubrí que solo había sido tolerable debido al amortiguador que creaba mi papá. Él era capaz de desviar y anular parte de su maldad. De hecho, ya no hablamos para nada. Me mudé al otro lado de Canadá, principalmente para alejarme de ella. Sé que no es lo mismo, pero quería compartir mi experiencia de que me quitaran esa opción. Habría descrito a mi madre más o menos como tú describiste a la tuya antes de que mi papá muriera. Pero ahora la parte más feliz de cada día festivo es no verla. De nuevo, no digo que tu madre pueda convertirse en Satanás, pero toma la decisión por ti. No porque no quieras lidiar con su desagrado. Además, sé que todos recomiendan mucho la terapia, pero probablemente te ayudaría a lidiar con cualquier tontería que tu madre y otras personas te digan sobre tu elección. Solo recuerda que la elección es para tu vida, no la de ellos. Estoy en el celular y sé que cometí errores, pero quería decirte esto porque entiendo lo difícil que es que otras personas te critiquen por una decisión totalmente razonable. Pareces una persona centrada y de buen corazón. Tú puedes con esto. Respuesta de la OP, gracias. Tu relación con tu papá se parece mucho a la que tengo con el mío. No odio a mi mamá y no es que no quiera verla. Simplemente no nos llevamos bien. Mi papá es en quien confío porque siento que no lo estoy decepcionando todo el tiempo como lo hago con mi mamá cuando no soy quien ella quiere que sea. Y me siento de la misma manera. Veo al lado de la familia de mi mamá más a menudo que al de mi papá, aunque viven más lejos. Pero me siento más en casa con mi papá y su lado de la familia. Y es por eso que preferiría vivir con él, porque siento que sí. Vivo con mi mamá, estaríamos peleando todo el tiempo porque no quiero ser la persona que ella quiere que sea. Quiero decir, todavía peleo con mi papá a veces, pero no todo el tiempo como se siente con mi mamá, y generalmente lo superamos rápido. Con mi mamá, una discusión puede durar días porque seguirá sacando el tema. Así que sé que cuando le diga que quiero vivir con papá, estará furiosa y no escucharé nada más que eso durante mucho tiempo. Solo sé que será peor tratar de cumplir con sus expectativas a tiempo completo. Sin mi papá allí. Así que es difícil. Actualización 8 meses después. Ha pasado un tiempo desde mi post original, pero recibí muchos buenos consejos y quería dar una actualización. Han pasado muchas cosas. Terminé haciendo lo que muchos de ustedes recomendaron y escribí una carta usando mi post como plantilla. No se lo dije a mi mamá ni a mi hermano, pero terminé contándoselo a mi papá. No le dije qué había en la carta,
pero le dije que quería quedarme con él y que la había escrito. Mi papá se mudó una vez que terminó la escuela y se quedó en un motel de estancia prolongada. Venía a buscarnos a mí y a mi hermano los sábados para pasar tiempo con él o nos llevaba a cenar los días de semana. A veces simplemente íbamos a ver televisión con él allí, pero mi mamá no nos dejaba quedarnos con él a pasar la noche. En mayo, terminó consiguiendo un trabajo en otro estado, a unas 2 horas de distancia en auto. Fue allí unas cuantas veces a buscar un lugar para vivir y mi mamá me dejó ir con él una vez cuando terminaron las clases. Le conté sobre la carta entonces, no todo lo que había en ella, pero que la escribí y que quería quedarme con él. Mi mamá me molestaba y nos acosaba a mí y a mi hermano sobre cómo íbamos a decir que queríamos quedarnos con ella. Siempre estaba enojada los días que pasábamos con papá y dejó muy claro que pensaba que estábamos siendo irrespetuosos por querer pasar tiempo con él porque él fue el que engañó. Cuando regresé del viaje con mi papá, estaba tan enojada que no me habló en todo el día, excepto para gritarme porque mi habitación estaba desordenada. De todos modos, la audiencia no fue lo que esperaba. Esperaba una sala de tribunal y un juez con toga en un banco alto y un estrado de testigos, probablemente sacando eso de ver cosas en la televisión. En cambio, solo estábamos mi hermano, mis padres y el juez en una oficina sencilla. Fue mucho menos intimidante de lo que pensé que sería. El juez era un tipo muy agradable y fue muy paciente con nosotros y nos explicó cómo funcionaría todo, y que debido a que mis padres solicitaron que se tomaran en cuenta nuestras opiniones, él iba a escuchar. Dijo que solo porque pidiéramos algo no significaba que lo obtendríamos, y que él tomaría su decisión basándose en lo que pensara que era mejor para nosotros. Les pidió a mis padres que hablaran primero y mi mamá le dijo que tanto mi hermano como yo habíamos decidido quedarnos con ella, pero hablamos de cómo se dividirían los días festivos ya que mi papá se mudaba lejos. El juez nos preguntó a mi hermano y a mí si eso era lo que queríamos y fue entonces cuando le entregué mi carta. De hecho, la leyó toda, aunque tenía una página de largo. Luego se la dio a mi mamá para que la leyera. Ella se enojó mucho pero no dijo nada. Luego le preguntó a mi hermano si tenía algún comentario, pero mi hermano vio lo enojada que estaba mi mamá y no terminó diciendo nada. Preguntó a mis padres si tal vez mi hermano y yo nos sentiríamos más cómodos hablando con él a solas. A mi mamá no le gustó, pero mi papá nos preguntó si estaba bien. Como yo dije que sí, mi hermano también. Cuando hablé con él, me dijo que parecía que había pensado mucho en mi respuesta y me hizo unas ¿cuántas preguntas sobre la carta? No sé de qué habló con mi hermano porque él nunca dijo nada. El juez también habló con mis padres sin nosotros en la sala, y tampoco sé qué se dijo entonces. Mis padres simplemente salieron y dijeron que el juez tomaría una decisión pronto. Mi mamá me gritó en cuanto subimos al auto y me llamó traidora. Se negó a dejar que mi hermano y yo visitáramos a nuestro papá, invitó a sus hermanas a quedarse con nosotros y ellas también nos gritaron. Fue entonces cuando me enteré de que mi hermano le dijo al juez que él también quería irse con nuestro papá. De todos modos, eso siguió así por unas semanas. Llamé a mi papá pidiéndole que nos recogiera, pero mi mamá lo echaba de la puerta, me quitó el celular y me castigó. Si ella no estaba en casa, una de mis tías estaba allí. Así que, si mi papá aparecía, nos mandaban a nuestras habitaciones, amenazaban con llamar a la policía y luego nos gritaban por contactarlo, aunque no lo hubiéramos hecho. Nos preguntaban si queríamos ver a nuestro papá ir a la cárcel. Mi hermano comenzó a dormir en mi habitación. Ambos teníamos miedo de que mi mamá y mis tías siempre nos gritaran y teníamos miedo de que hicieran arrestar a nuestro papá y nunca lo volviéramos a ver. Ambos pasamos mucho tiempo llorando en nuestras habitaciones porque no podíamos salir de casa. Después de 3 semanas, nuestro papá vino y trajo a un oficial de policía con él, quien le dijo a mi mamá que tenía que dejar que nos llevara porque era nuestro papá. Ella estaba muy enojada. Pero debido a que fue la policía la que vino con mi papá, tuvo que dejarnos ir. Papá aparentemente había encontrado una casa en el nuevo estado, así que nos llevó directamente allí. Es más pequeña que el lugar de nuestra mamá y al principio no había muebles, así que pasamos unas noches en sacos de dormir en el suelo, pero me alegré de estar con mi papá. Mi hermano durmió en la habitación de mi papá por mucho tiempo porque tenía miedo de que mi mamá y mis tías vinieran a llevarnos de vuelta. Él nos hizo saber que el juez dijo que podíamos vivir con él, pero que teníamos que volver en 2 semanas por unos días debido a su acuerdo de custodia. Ninguno de nosotros quería ir y mi hermano lloró todo el camino de regreso. Yo también tuve muchas ganas de llorar porque tampoco quería volver. Cada vez que volvíamos, nuestras tías estaban allí y nos decían que deberíamos llamar al juez y decirle que habíamos cambiado de opinión y nos decían que éramos malos hijos y que estábamos lastimando a nuestra madre. Mudamos muchas de nuestras cosas a lo de nuestro papá.
Nuestra madre nos gritaba cada vez que nos llevábamos algo nuevo hasta que mi papá preguntó si ella quería que un oficial de policía supervisara la mudanza y dejó de quejarse, pero golpeaba las cosas. Para que supiéramos que estaba enojada. Empezamos en nuestras nuevas escuelas, lo cual me alegró porque después de eso las cosas se volvieron mucho más normales. Mi hermano dejó de tener miedo de que se lo llevaran y dejó de llorar tanto. Hice algunos amigos que son geniales. Cada 2 semanas, nuestro papá nos recogía de la escuela el viernes, nos llevaba a encontrarnos con nuestra mamá y nos quedábamos con ella hasta el domingo, cuando volvíamos con papá. El lugar de mamá siempre era igual. Ella y nuestras tías nos decían que estábamos tomando malas decisiones, que éramos fracasos y que teníamos que decirle al juez que nos habíamos equivocado al quedarnos con nuestro papá. Llamamos mucho a nuestro papá para que nos recogiera antes, pero él nos decía que era nuestro tiempo con mamá y que nos vería el domingo por la noche. Luego, unas semanas después de que comenzaran las clases, mi papá vino a recogernos para llevarnos a lo de nuestra mamá, y mi hermano se volvió loco. Siempre lloraba y se quejaba. Honestamente, yo también. Pero esta vez, se negó a subir al auto y comenzó a gritar y a rodar por el suelo, diciendo que no volvería. Mi papá trató de convencerlo de que teníamos que hacerlo y me pidió que ayudara. Y no sé, simplemente me quebré. Le conté lo horrible que era volver y como las tías siempre estaban allí con mamá gritándonos. Y no lo culpé por no querer volver porque yo tampoco quería. Y ambos nos negamos a subir al auto. Papá nos gritó, diciendo que no teníamos opción, pero finalmente cedió y prometió que no nos llevaría de vuelta si subíamos al auto. Llamó a nuestra mamá y le dijo que no nos sentíamos bien, así que no iríamos, y condujo a casa. Cuando nos calmamos, nos sentó a ambos a la mesa y dijo que no podíamos simplemente negarnos a ir porque no queríamos. Nos dijo que el acuerdo de custodia decía que teníamos que ir a lo de mamá cada 2 fines de semana y si no lo cumplíamos, ella podría ir a la corte y quitarnos la custodia total. Si nos escuchó cuando le contamos lo mal que estaba la situación y que las tías siempre nos hacían sentir culpables. Nos dijo que nos iba a dejar en lo de nuestra mamá al día siguiente, pero prometió hablar con ella. Por nosotros. Las cosas no mejoraron en esa visita, pero en la siguiente, fuimos un día antes porque mi papá tuvo que pedirle al juez que fuéramos a terapia familiar. Mamá no estaba feliz y dijo que nos estábamos aliando contra ella cuando le dijimos a la terapeuta, llamémosla Betty, porque odiábamos ir a su casa. Betty le preguntó a mi mamá si tal vez las tías podrían no venir cada vez que la visitábamos. Y mi mamá se negó, diciendo que eran familia y que necesitaba apoyo cuando mi hermano y yo nos aliábamos contra ella. Dijimos que no. Lo hacíamos, pero Betty nos dijo que deberíamos mostrar más preocupación por nuestra mamá porque ella simplemente extrañaba tenernos todo el tiempo. No deberíamos pasar todo el tiempo discutiendo y darle una oportunidad a nuestra mamá porque ella está sufriendo. Me sentí mal porque no lo pensé desde el lado de mamá, pero mi hermano insistió en que no quería volver. Betty logró que mi mamá aceptara intentar una visita sin las tías y nosotros aceptábamos intentar no discutir con nuestra mamá. Cuando llegamos a casa, las tías vinieron de todos modos. Mamá nos quitó los teléfonos, llamó a la terapeuta estúpida y dijo que no sabía de qué estaba hablando. Ella y las tías eran iguales, insultando a mi papá, llamándonos ingratos y malos, y nos dijeron que era nuestra culpa que la gente pensara que nuestra mamá estaba loca y tuviera que ir a terapia. Mi hermano se suponía que iba a recibir a un amigo de su antigua escuela, pero mi madre lo echó, diciendo que estábamos castigados por mentir. Mi papá nos recogió y estaba furioso cuando le contamos lo que pasó. Fue la primera vez que lo vimos gritarle a nuestra mamá. Nos hizo entrar al auto, pero podíamos escucharlos de todos modos. Mamá lo llamó estúpido tramposo y que nadie podía confiar en él y mi papá solo gritaba que estaba tratando de ayudarnos a mí y a mi hermano. Tuvimos terapia la semana siguiente, pero mamá no vino esta vez, así que condujimos las 2 horas a casa. La semana siguiente a esa, sí vino, pero solo para recogernos y se negó a hablar con la terapeuta. Cuando llegamos a su casa, las tías ya estaban allí, y mi hermano comenzó a llorar y no quería bajar del auto. Yo también estaba enojada. Pero estaba más enojada por cómo mi mamá le gritaba a mi hermano, llamándolo estúpido y vago, y diciendo que terminaría siendo un tramposo, igual que nuestro papá. Perdí los estribos y le dije que se callara. No era la primera vez que me abofeteaba porque yo hubiera hecho algo estúpido, pero era la primera vez en mucho tiempo, y estaba demasiado aturdida para hacer algo al respecto. Mi madre me quitó el teléfono e intentó quitarle el de mi hermano, pero él dijo que se lo había olvidado. Nos envió a mí y a mi hermano a nuestras habitaciones por ser irrespetuosos, mientras nuestras tías la respaldaban. Supongo que tengo que darle crédito a mi hermano porque no olvidó su teléfono. Simplemente pensó que mamá se lo quitaría como solía hacer y lo escondió en su ropa interior.
Así que cuando llegó a su habitación, llamó a nuestro papá. No supe nada al respecto hasta que mi papá apareció una hora después con el oficial de policía. Nos dijo a mi hermano y a mí que tomáramos nuestras cosas mientras nuestra mamá discutía con el oficial diciendo que era su tiempo con nosotros. Mi papá le dijo que mi hermano llamó y le contó lo que pasó. El oficial me preguntó si era cierto que mi mamá me había golpeado, pero honestamente, tenía demasiado miedo de decir algo porque mi mamá y mis tías estaban mirando. Terminé diciendo algo como que quería irme a casa con mi papá. Él nos dejó ir con él a pesar de que mi mamá seguía discutiendo con él diciendo que tenía una orden judicial y que debíamos quedarnos allí. Cuando llegamos a casa, mi papá simplemente nos hizo la cena y dijo que sentía mucho lo que pasó. Le dije que no quería volver la semana siguiente y de hecho dijo que estaba bien. Así que, esa fue la última vez que vi a mi mamá en persona. Fue la semana después de Halloween. Mi papá nos pregunta si queremos ir a visitarla cada semana, pero siempre decimos que no. Nos obliga a hablar por Skype con ella y ella ha sido bastante civilizada desde entonces. En cuanto empieza a menospreciarnos, mi papá interviene. Es agradable no tener que hacer el viaje de 2 horas porque puedo hacer cosas con mis amigos el fin de semana. Mi hermano parece más feliz. El día de Acción de Gracias fue un poco raro sin ella. Fuimos a lo de nuestra abuela, la mamá de mi papá, como solemos hacer. Y hablamos por Skype con mamá desde allí. Papá nos preguntó si queríamos invitar a mamá para Navidad. Mi hermano dijo que no, pero yo no estoy segura. Mi papá dijo que después de las fiestas, vamos a empezar a visitarla de nuevo, pero solo tenemos que quedarnos el día y prometió que habría alguien más allí y que a las tías no se les permitiría estar. Así que, básicamente, ahí es donde estoy. Las cosas son complicadas y realmente no tengo mucha relación con mi mamá. Todavía no estoy segura de cómo sentirme al respecto, pero las cosas parecen estar mejorando. Comentarios relevantes. Comentarista 1. Recomendaría tratar de ver si es posible reducir las horas de visita. Tu madre te está abusando verbalmente y eso es un peligro para tu salud. Mantente fuerte. Eres notablemente madura para tu edad. Comentarista 2. Abofetear a tu hijo y quitarle los teléfonos para que no pueda pedir ayuda es definitivamente abuso físico más que solo verbal. OP, por favor escribe lo que pasó si puedes. Incluso si no quieres hacer nada al respecto ahora, podría ser útil si tu mamá intenta minimizar lo que pasó y obligarte a quedarte con ella de nuevo. Lleva un diario cada vez que haga algo como esto, ya sea verbal o físico. Las cosas verbales que está haciendo cuando intenta convencerte de que tu papá es malo, se llama alienación parental, y a la mayoría de los jueces no les gusta. Si tu papá no está cumpliendo con la orden judicial, podría meterse en problemas. Probablemente debería hablar con un abogado. Yo no soy abogada. ¿Y tú? Diario podría ser útil. No me sorprendería que tu mamá esté callada ahora, pero esté llevando su propio diario para usarlo contra tu papá más tarde. Por favor, pídele que hable con un abogado y averigüe cuáles son sus opciones. De hecho, si él dice que habrá alguien más allí, podría ser que ya esté hablando con un abogado y haya organizado solo visitas supervisadas. Eso sería genial. Pre-Guntail. Te deseo lo mejor. No dejes que nada de esto te impida tener un día de Navidad maravilloso. Respuesta de la OP. Las visitas después de las fiestas son supervisadas. Mi papá, mi hermano y yo seguimos yendo a terapia familiar sin mamá. Y Betty hizo que mi papá explicara qué estaba pasando ya que nuestro papá estaba tratando de manejar todo sin involucrarnos. No está rompiendo ninguna orden judicial porque después de que el oficial de policía vino a ayudarnos a salir a mi hermano y a mí la última vez, mi papá aparentemente obtuvo otra orden de emergencia que le dio la opción de no llevarnos hasta que pudieran conseguir a alguien para supervisar nuestras visitas con mamá. Aparentemente, no necesité decirle al oficial que me golpeó porque mi hermano le dijo que sucedió y ese lado de mi cara todavía estaba rojo brillante. Al menos mi hermano dijo que lo estaba cuando llegaron allí. Y el oficial aparentemente respaldó a mi papá cuando le pidió al juez que no nos obligara a volver cada 2 semanas. Por ahora, solo tenemos que verla por Skype, y nuestras visitas con ella serán solo por un día, y no nos quedaremos a dormir por un tiempo. Además, a las tías no se les permitirá estar allí por al menos 2 visitas, así que eso es algo. Comentarista 3. Estás haciendo un gran trabajo manejando la situación y tu padre parece ser un buen papá. Mantén esa buena actitud y ayuda a tu hermano a superar esto. Tu madre puede cambiar con el tiempo si ve que se equivoca al criticarlos a ti y a tu hermano. Mantén la mente abierta sobre dejarla volver a tu vida. Respuesta de la OP. Mi papá no quiere que la cortemos por completo porque es nuestra mamá, pero sí monitorea nuestras conversaciones de Skype, para asegurarse de que no nos esté gritando. Comentarista Fear. Mantente fuerte. Tu historia me recordó mucho a mi propia infancia, excepto que yo terminé viviendo con mi madre abusiva.
Ella nos acosaba y nos ponía a mi hermano menor y a mí el uno contra el otro. Valora esa relación con tu hermano. Yo casi no tengo relación con el mío debido a las cosas que pasaron cuando estábamos creciendo. Tu madre quiere lastimar a tu padre. Quiere lastimarlo tanto que ella y sus hermanas cruzarán los límites de la decencia común y los usarán a ustedes dos para lograrlo. No me sorprendería que la manutención de los hijos fuera también un motivador. Para mi propia madre, yo no era más que un cheque mensual y un peón. Lo que sea que haya pasado entre ellos, lo que sea que tu padre haya hecho o dejado de hacer, no tiene absolutamente nada que ver contigo, Ope. Y como no afecta directamente su capacidad para ser padre, no tiene peso en términos de custodia. La relación de tus padres es entre ellos y cualquiera que intente involucrarte está equivocado. Sé que te preocupas por tu madre. Esta es una mala mano la que te ha tocado. Que una madre use el vínculo de madre e hijo para hacer el mal o buscar venganza es nada menos que monstruoso. Está bien ser egoísta, Ope. Está bien cuidar de ti misma. Te lo dice alguien que está un poco más adelante en el camino en el que estás tú. Te deseo todo lo mejor. Respuesta de la Ope. Mi mamá no nos está usando por dinero. Ella gana más que mi papá y considera que recibir caridad es solo para personas débiles y vagas. Lo único que saqué de todo esto fue una mejor relación con mi hermano. Nunca fuimos cercanos antes de que esto pasara hasta que él empezó a dormir en mi habitación cuando las cosas se pusieron muy mal. Ahora hablamos de casi todo. Y mi papá sabe que se equivocó. Todavía se siente culpable por haber engañado y no deja que olvidemos que él fue quien arruinó las cosas. En cuanto a mis tías, estaría bien si no las volviera a ver nunca más. Nunca me cayeron bien de todos modos. Nota del editor. El último post de la OPE fue realizado en diciembre de 2016, hace 9 años, y no ha hecho ninguna actualización nueva desde entonces.